Muy buenas tardes, nuevamente nos encontramos aquí. En esta oportunidad vamos a hablar de un concepto fundamental y es poder evidenciar la síntesis de ATP. Vamos a hablar entonces de fosforilación oxidativa. Planteemos entonces de manera preliminar cuáles son los objetivos. En primera instancia, entonces, determinar en qué consiste este proceso, cuáles son los sustratos que permiten el inicio de esta reacción, ¿sí? Por otro lado, en qué lugar de la mitocondria se dan las diversas etapas de la fosforilación oxidativa. Y finalmente, entonces, cuáles son los productos que se pueden obtener de este proceso de la fosforilación oxidativa. Debemos retomar un poquito y recordar que gracias al ciclo del ácido tricarboxílico, el ciclo de Krebs, se logran obtener una serie de productos. Se logra obtener anhídrido carbónico, se logra obtener una molécula hermana del ATP que es el GTP, que cumple las mismas funciones, el guanidiltrifosfato. También obtenemos un par de moléculas de agua, pero de manera fundamental vamos a obtener dos coenzimas. ¿Cuáles son esas dos coenzimas? Vamos a obtener el NADH, nicotinamina de nucleótido reducido, y vamos a obtener el FADH2. En esta oportunidad nos vamos a enfocar específicamente en el proceso del NADH. En otro video hablaremos del NADH2. Esta es la que nos va a centrar en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a retomar, voy a hacer un modelo general de mitocondria y allí voy a tratar de identificar los diferentes complejos enzimáticos que es los que nos van a permitir entonces evidenciar la formación del ATP. Recordamos que ese ciclo de Krebs se da en el interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Y de aquí vamos a obtener este NADH, una coenzima, ¿listo? Un factor no proteico que contribuye con estos procesos metabólicos y que tiene dos funciones específicas. Ser acarreador de electrones y adicional podría aportar hidrógenos para todo el proceso de transporte. En la membrana interna de la mitocondria vamos a poder encontrar una serie de complejos enzimáticos que los vamos a identificar con números romanos. El complejo enzimático número 1, el complejo enzimático número 3, ya se van a dar cuenta por qué no menciono el 2, porque este va a ser protagonista, es para el FADH. El complejo enzimático número 4 y finalmente el complejo enzimático número 5, que tiene un nombre bien especial, que es la ATP sintasa o ATP sintetasa. ¿Qué sucede entonces? El NADH, al llegar al complejo 1, va a sufrir una especie de proceso de hidrólisis en donde va a perder un electrón, queda positivo y el hidrógeno también, ¿sí? Este proceso va a poder entonces generar la migración de hidrógenos. ¿Cómo se lleva a cabo esto? En la medida en que el NAD pierde un electrón y el hidrógeno también pierde dos electrones, va a permitir el paso de 4 hidrógenos al espacio intermembrana. Aquí aparece en escena la ubiquinona, ¿sí? Un acarreador de electrones se lleva sus electrones, estos dos se los lleva para el complejo 3. Y cuando llegan los dos electrones acá, va a permitir el paso de 4 hidrógenos, ¿sí? 2 electrones en cada complejo van a generar la apertura para que pasen 4 hidrógenos. Aquí aparece en escena un siguiente transportador, que es el citocromo C, el cual toma estos dos electrones y se los lleva para el complejo número 4. Aquí sucede algo bien interesante y es que el oxígeno que está presente en nuestra respiración aeróbica va a llegar hasta acá y lo que esperaríamos es que cuando lleguen los dos electrones pasen 4 hidrógenos. La realidad es que solamente van a pasar 2 de ellos porque los otros 2 van a poder reaccionar con ese oxígeno que ingresa a nivel aéreo a nuestro organismo y se va a producir agua. ¿Listo? En total, podríamos decir que por cada molécula de NADH logran migrar al espacio intermembrana 10 hidrógenos. Tanta carga de hidrógenos en el espacio intermembrana empiezan a chocar por las mismas cargas eléctricas, los cuales buscan una salida, se van a regresar a la matriz mitocondrial por el complejo número 5. Esto activa esta proteína y va a generar la unión entre el ADP y el fósforo inorgánico, logrando sintetizar ATP. Entonces, de manera concluyente, podríamos decir, por cada molécula de NADH se logran migrar 10 hidrógenos. 4 hidrógenos logran la síntesis de un ATP.
Por lo tanto, por cada 10 hidrógenos se van a poder producir 2.5 ATP. Esto es la producción más efectiva que logramos entonces en este caso. Con esto vamos logrando cerrar este video. Para una próxima oportunidad hablaremos del FADH. Muchas gracias.